Bueno, bienvenidos amigos, amigas. Les comentaba, estamos en Acuarios en línea. Este es un proyecto que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para acercar a todos nosotros herramientas concretas, conversar de cosas que nos ayuden a la humanidad a crecer en conciencia. Por supuesto, el tema de la paz es un tema importante en eso, cómo encontrar herramientas de paz. Por eso que decidimos invitar a Alfredo Fer, quien aceptó dentro de su, imagino su agenda está muy apretada y siempre tiene muchas cosas que hacer. Es un honor para mí poder conversar con usted hoy día. Lo presento. Alfredo Sfer es autor, es maestro espiritual, economista ambiental, ganador de numerosos reconocimientos internacionales por su trabajo por la paz. Exdirector del Banco Mundial, presidente del Instituto San Bulling para la Transformación Humana. Es candidato a presidente de Chile. Imagino que ya lo conocen si se conectan desde Chile. Don Alfredo, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Por dónde anda? Muchas gracias por esta invitación. Estoy súper feliz de estar contigo y más aún tu iniciativa de hablar sobre un tema tan importante como es la paz. Un tema bastante abierto, un tema bastante complejo por una parte, pero si logramos una visión cercana a una visión correcta, entre comillas, yo creo que podemos avanzar mucho. Aquí en el corazón, digamos, siento de que pareciera ser que vivimos casi permanentemente en conflicto. El conflicto de la mente, el conflicto de nuestros objetivos, el conflicto en nuestro trabajo, el conflicto en la familia, el conflicto en nuestras comunidades, el conflicto político, religioso, económico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que naturalmente la mente nuestra está en esta guerra, ¿no? Bueno, hay dos guerras grandes y hay otras más en África y en otros lugares, ¿no? Sí, claro. Pero hay muchas formas de violencia. Y yo creo que eso es súper importante si nosotros estamos tomando esta conversación desde un punto de vista espiritual, práctico, pero con mucho insumo espiritual. Hay cualquier cantidad de formas de violencia, violencia física, violencia verbal, en fin, de actitud, de comportamiento. Hay tantas formas de violencia hoy día en el mundo y es interesante ver cómo los niños, ¿no es cierto?, en todos sus juegos, están jugando juegos violentos y como que eso se naturaliza en el mundo. Entonces, pareciera ser, ¿no es cierto? Y digo pareciera ser porque no quiero hablar en términos absolutos, porque aquí hay muchos puntos de vista de que los estímulos al conflicto, ¿no es cierto?, fueran más poderosos que los estímulos a la paz. Pareciera ser que estamos más entusiasmados con estos estímulos externos e internos, ¿no es cierto?, y crea cada vez más violencia. Vivimos en un mundo, yo diría, de las formas, ¿no?, en que actuamos con una cantidad de códigos y códigos que van hacia el conflicto. Por ejemplo, el código, todos somos diferentes. Yo estoy aquí, tú estás allá, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a lo otro. Y muchas de las leyes internacionales, muchos de los grandes acuerdos internacionales, son justamente para aceptar que existe conflicto y poner, digamos, los límites de miles de formas, entre ellas, ¿no es cierto?, estos conflictos de guerra. Lo otro es que vivimos en un mundo de muchas paradojas que hacen que nosotros nos dividamos, que hace que nosotros entremos en conflicto. Una paradoja básica, para no entrar mucho en este tema, es la paradoja, ¿no es cierto?, del bien y el mal. Esto es bueno, esto es malo. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es aceptable, inaceptable. Cuando la verdad es que las cosas realmente son lo que son. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros entramos a este mundo con eso. Me acuerdo mucho tiempo atrás cuando un maestro mío me llamó a verlo en Europa y me dijo, mira, Alfredo, te tengo una buena noticia, el consejo se reunió y te vamos a dar un premio que se llama el embajador de la paz por vida, ¿no? Y yo le digo, maestro, pero yo no he hecho mucho por la paz. Me dice, no, no te lo estoy dando por lo que tú has hecho, sino por lo que tienes que hacer. O sea, él me dio un incentivo hacia la paz y me metió en un compromiso hace como 25 años atrás, ¿no es cierto?, en envolverme en este tipo de temas.
Ahora, en este momento yo soy vicepresidente senior de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz Mundial, que es una ONG que está en todas partes del mundo, y soy el canciller acá en Chile. Y es muy interesante, ¿no es cierto?, todo este tema de la institucionalidad de la paz, desde las comunidades, las ONG, digamos, hasta los grandes gobiernos. Yo creo que hoy vivimos el mundo en que los paradigmas de la paz, Luis, los tres grandes paradigmas han fracasado. El primer paradigma es el paradigma del armamentismo, ¿no? Esa teoría de Henry Kissinger, que si tú tienes un revólver y yo no, la posibilidad de que tú lo desenvaines es muy alta, pero si tú sabes que yo también tengo un revólver, entonces tú te mantienes un poco más tranquilo. Una cosa loca. O sea, armar al mundo, pensemos en las armas nucleares solamente, o sea, cómo están esparcidas. Una visión que viene desde el miedo, ¿no? No desde la confianza ni desde el amor mutuo. Exactamente, exactamente. O sea, la violencia como un mecanismo de búsqueda de la paz es algo rarísimo. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el hijo de Bush, le pidió al Congreso, denme la autorización de ir a la guerra en Afganistán para traerles la paz. Bueno, todos sabemos lo que pasó ahí, todo lo que está pasando aún en esa parte. Entonces, ese es el primer paradigma fracasado. No sigamos armando el planeta. Eso no va a traer paz en ninguna parte. El segundo paradigma fracasado es el paradigma en que se hace una correlación entre la inestabilidad social y el incentivo al conflicto en el país y entre los países por su nivel económico. Es decir, la ayuda económica como una manera, el desarrollo económico como una manera de hacer. Y esto también ha fracasado. O sea, primero, no son los países pobres los que generan las guerras. O sea, eso es simplemente mirar debajo de la arena. Segundo, presume, si es verdad este paradigma, presume, ¿no es cierto?, de que tú, si eres pobre, eres más violento que un rico materialmente. Y eso tampoco es una correlación. Por lo tanto, todos estos movimientos de dinero para compensar acá, allá, estos dineros desvanecen y al final queda el conflicto permanente. Y el tercero, ¿no es cierto?, es esto de la negociación. Yo me acuerdo cuando estudié en Harvard y en otras partes, digamos, el lema era negociar, negociar, negociar. Pero yo decía, sí, pero ¿sabemos lo que estamos negociando? O sea, y tenemos que hablar de eso en un ratito más, me imagino yo, sobre qué es la paz, de qué estamos hablando, porque si estamos hablando solamente de parar el conflicto, bueno, puede ser que se pare temporalmente, pero no se construye así la paz. La paz es mucho más que detener el conflicto. Entonces el tema central esta noche, pienso yo, te sigo tus lineamientos, es entender que necesitamos un nuevo paradigma de la paz. Y este paradigma, que es el paradigma que yo aprendí, practiqué, he practicado por muchos años, es el paradigma que presentó Lama Ganchen Rinpoche al planeta. La paz interior es el fundamento. Un gran monje budista, ¿no? Rinpoche. Rinpoche, sí. Que la paz interior es el fundamento más poderoso de la paz mundial. Es decir, sin paz interior no hay paz mundial, y eso surge de una ley espiritual que se llama la ley de la correspondencia. Lo interno es como lo externo es como lo interno. Si yo no tengo paz interior, es imposible que yo irradie paz exterior. Pero este paradigma, para que haya paz interior, y aquí vienen cosas prácticas, para que haya paz interior tenemos que entrar en procesos de sanación. Es imposible con el estado mental, físico, emocional, ambiental, social, estructural, ponle cualquier apellido, que nosotros hoy día logremos rápidamente esa paz interior. Y yo sé que hay muchos acá, por los nombres que veo, ¿no es cierto?, que son meditadores y que entienden muy bien que el camino hacia la paz no es gratis. El camino a la paz requiere mucho trabajo, requiere mucho compromiso. Y esta sanación tiene que ver fundamentalmente con dos elementos importantes. Uno es la naturaleza, porque la paz
es un estado de mutualidad. No es solamente la paz conmigo mismo. Yo tengo que tener mutualidad con los otros seres humanos. No solo con los otros seres humanos, con los seres sintientes, porque todos quieren paz. Y la naturaleza. Es decir, la destrucción permanente de la naturaleza, de ese ADN en nuestra mente natural, en nuestro cuerpo natural, crean un desequilibrio en nuestra mente. Y mañana, entre paréntesis, voy a dar otro diálogo sobre este tema, que es salud mental y desarrollo sostenible. O sea, hoy día hay cada vez más evidencia de que necesitamos estos procesos de sanación de la naturaleza y de nuestro silencio. Ahora, creo que lo que hemos visto, todos los que estamos aquí presentes, es que toma un segundo para conseguirse los dineros, miles y miles de millones para ir a la guerra. Se toma un segundo. Movemos los portaaviones, los aviones, el otro amenaza al otro, se meten al Mediterráneo, lo otro, o sea, pero toma años, decenas de años para conseguirse $1 para la paz. Y es ahí la realidad candente de todos los que estamos acá, que tenemos que usar los mecanismos materiales y los mecanismos espirituales. Un mecanismo material, el desarmamento nuclear total del planeta, y el que no quiere hacerlo es porque sabe que no tiene ningún incentivo para la paz. Ahora, la paz, y termino esta primera vuelta, la paz es un estado del ser. La paz tú no la compras en el supermercado, nadie la vende, no hay dinero para la paz. Por lo tanto, una manera de llegar a la paz es el camino de eliminar las causas y condiciones del conflicto. Uno por uno, ir eliminándolo para que surja eso. Segundo, el camino a las virtudes, ¿no es cierto? La práctica del amor, la compasión, en fin. Pero nadie puede separarse de una ley que el Buda la presentó 2600 años atrás, y esta ley dice: todo lo que surge, en este caso la paz, ¿no es cierto?, que uno quiere que surja, tiene un correlato preciso con un nivel de conciencia determinado. Es decir, si esto no está surgiendo, Luis, es porque esta conciencia, este nivel de conciencia, este tipo de conciencia, esta calidad de conciencia no está allí. Y esto no es esotérico, esta es una realidad permanente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que autorrealizar la paz. Pero la autorrealización de la paz requiere restaurar no solo las leyes humanas, los derechos humanos, las regulaciones, los límites de los países, la defensa, todo esto que estamos hasta aquí, ¿me entiendes? Muy limitante, muy básico, estas leyes humanas, que están hechas para satisfacer los intereses personales, sociales, políticos de un grupo, no están para crear la paz. Tenemos que además entender que hay leyes naturales. La naturaleza no está en conflicto. Nunca está en conflicto. El proceso evolutivo de la naturaleza es como nuestro mecanismo necesario para encontrar la paz. Tú quieres más paz, te vas a la playa. Tú quieres más paz, te bañas en un río. Tú quieres más paz, te vas a la montaña en Pocará, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una mente natural y un cuerpo natural que tiene un ADN estricto y muy pegado a la naturaleza, las leyes naturales. La violación de las leyes naturales es una gran fuente de conflicto. Y ahí hay muchos sutras del Buda maravillosos que explican por qué se fueron a meditar al bosque y por qué se fueron a buscar lugares pristinos para poder trascender y no buscar basurales, etcétera, etcétera. Y tercero, las leyes espirituales. Las leyes espirituales como, por ejemplo, la ley de la interdependencia. La guerra en el Medio Oriente es un fracaso a entender y a autorrealizar la interdependencia. ¿Y qué dice la interdependencia? Yo soy porque tú eres porque yo soy. O sea, si yo estoy consciente que puedo ser con S mayúscula por ti, yo no te voy a matar. Al contrario, para mí es importantísimo que tú estés en tu máxima expresión de paz para yo poder alcanzar la mía. Está la ley del karma, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener una responsabilidad con respecto a nuestras acciones. Entonces, en resumen, estamos en un mundo de 3 paradigmas fracasados de la paz, y todos los que estamos aquí esta noche
debemos empezar a ver este famoso paradigma de la paz mundial como paz interior. Es decir, y termino, es decir, en el camino espiritual no se trata solamente de la paz en forma individual, sino que simultáneamente tenemos que adquirir un compromiso para construir una sociedad pacífica. Ambos, ¿no? Lo que yo llamo el budismo social, ¿no es cierto? Esta parte social del Buda, sus grandes enseñanzas en lo social, que no se trata de yo, solo yo, me pongo en una caverna. No, la paz es un acto de mutualidad. Y en tanto es un acto de mutualidad, hay otros, hay otro, hay otras, hay una cantidad de cosas, y por lo tanto es mi camino, hacer mi práctica espiritual de la paz, Om Shanti, 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 Om, como también mi compromiso de construir esta sociedad pacífica. Hay algo que pensaba y algo que he visto mucha información en redes y en estudios universitarios, ¿no? De varias universidades ya, no solamente, y varias bien prestigiosas, que han hecho estudios de algo que se llamaba el efecto Maharishi. No sé si usted, imagino que lo habrá escuchado, que es un grupo de personas se ponen a meditar en un lugar y se han medido los índices de violencia en esos lugares y ocurre que comienzan a bajar con los días, ¿no? Hay gente que se ha comprometido, se ha llegado a un número crítico, más de 100 personas meditando en un lugar, coordinados a cierta hora, han medido qué ha pasado durante los días y efectivamente los índices de violencia han bajado. Es como que naturalmente las personas que iban a cometer algún acto de violencia, esos días no les nace hacerlo. No sé si usted ha escuchado, ha visto, ha experimentado eso. Sí, Maharishi Mahesh Yogi fue mi maestro. Sí, claro. Y fui yo la persona que coordinó las 5 universidades en los Estados Unidos que hicieron el primer experimento. No O sea, yo tenía conozco idea, mire. Maharishi, en su profesión, era un físico. Entonces él proyectó esta teoría del magnetismo, ¿no? De que tú no necesitas magnetizar todas las moléculas de una cuchara. Tú solo necesitas magnetizar la raíz cuadrada del 1% de esas moléculas y todo se magnetiza. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que poníamos un imán abajo y poníamos un alfiler arriba? O sea, no se trata de magnetizar todo, solo con la raíz cuadrada del 1%. Yo no soy físico, pero estoy repitiendo lo que él decía. ¿No es cierto? Se podía hacer eso. Entonces nosotros hicimos un experimento en los Estados Unidos en que todos los datos, crímenes, accidentes, bolsa de comercio, la parte económica, etc., lo proveían a gente externa a nosotros, porque si nosotros proveíamos la información, podíamos falsear la información y generar un resultado que nadie podía creer. Entonces se reunieron 5 universidades en Washington, Maryland, Virginia, Howard, Georgetown, etcétera, etcétera. Y yo era como el que organizaba esa parte del experimento. Se necesitaba meditadores de un alto nivel también. Esto es muy importante decirlo. No es cualquier nivel el que provoca este magnetismo. Y la raíz cuadrada del 1% de la población eran 7.000. Y nosotros nos quedamos en una universidad de verano que no tenía cursos de verano. Y ahí se hizo el experimento, ¿me entiendes? De esto, y pusimos, suponte tú, los números ya no me acuerdo mucho, pero suponte tú 1.500 y los índices eran malos igual, no cambiaban. Creo que cuando llegamos como a 3.500 la cosa se empezó a estabilizar. Y cuando llegamos a la máxima capacidad que estábamos poniendo ahí, los índices desaparecieron. No hubo ningún crimen en Washington, no hubo ningún crimen esa semana que estuvimos nosotros meditando. Y nosotros no, la policía, el FBI, la Asociación de Automóviles, o sea, nosotros no produjimos esos datos. O sea, nosotros no podíamos falsear los datos. Ahora, ¿cuál es la idea de Maharishi que me parece absolutamente extraordinaria?
de que la meditación colectiva tiene un salto cuántico en relación a la individual, número uno. Pero, esa fue una meditación cuerpo a cuerpo, o sea, los dos, tú y yo meditando en el mismo lugar, no por Zoom. Yo todavía no he visto si es lo mismo o no es lo mismo. Yo pienso que podría ser lo mismo. Pero cuando nosotros hacíamos estos programas de los Siddhis, el poder, ¿no? De los Yoga Sutras de Patanjali, nosotros fuimos iniciados en 19 sutras de Patanjali. Y el vuelo yógico, bueno, hacerlo en grupo era una cosa increíble. O sea, tú solo avanzabas, ¿me entiendes? Y hacías todas estas cosas por el poder de los que tenías tú al lado, ¿me entiendes? Que ni conocías, sino que era toda una cosa que atraía lo que Maharishi llamaba una coherencia. Y esta coherencia ha sido estudiada por journals de medicina, de psiquiatría, etcétera, etcétera. Están todos publicados. Hay más de 200 artículos sobre esto. Así que tu tema es muy importante. Mientras más nos juntemos, mientras más estemos en ese camino, por ejemplo, en Chile, yo me acuerdo una vez, pensé yo hacer eso, la raíz cuadrada del 1% en esa época, para esos habitantes era como 550 personas. Es decir, si tenemos 550 personas meditando a alto nivel, 24 horas al día, rotando, ¿no es cierto? Se supone que este clima de poca cordura, de conflicto, desaparece. Así que sí, estoy muy informado de eso, una maravilla. Yo fui un gran admirador, o sea, fue un maestro. No sabía que usted había participado con la Sí, coordinación, qué honor. sí, estuve ahí metido. Qué genial. Era muy interesante porque yo tenía que revisar los modelos econométricos, si la econometría estaba bien hecha o no estaba bien hecha, porque si no, era todo un fiasco para el pobre Maharishi, ¿no es cierto?, tener un experimento que termine en un fiasco porque el modelo está mal diseñado, porque las estadísticas están maleadas, etcétera, etcétera. Pero este efecto Maharishi nos da la idea al menos, de que nosotros tenemos un gran poder interno y que no lo estamos usando. Nos marginalizamos, nos retiramos, ¿me entiende? En los momentos de conflicto nos retiramos en vez de decir Om Shanti, Shanti, Shanti Om, y vamos y entramos a ese espacio. Todos tenemos ese poder. Y una de las grandes recetas porque hay tantas cosas que hablar sobre cómo llegar a la paz, es el empoderamiento interno. No es el empoderamiento externo de las balas, de los armamentos, de los fusiles, de la comida. Yo creo que hay un tema muy interesante en el budismo, ¿no? Que si uno lee el primer sutra del Buda, la primera enseñanza que él dio cuando se iluminó, él fue a buscar a sus 5 amigos con los cuales había peleado y tenía toda una serie de discusiones sobre cómo había que trascender y todo, y él lo fue a buscar. Una vez que él se dio cuenta que se había iluminado, él lo fue a buscar a Benares y después se fueron, ¿no es cierto?, a otro pueblito. El sermón de la montaña, ¿no? Un episodio famoso de su... Sí, pero este fue su primer discurso y él les dice, mira, y es interesante porque es muy parecido como comienza el Gita. Él dice, mira, nosotros vivimos los extremos. ¿Me entienden? Los extremos de lo bueno y los extremos de lo malo. Y eso, él inmediatamente nos empieza a enseñar que eso de vivir en los extremos, en las polaridades, en sí mismo crea conflicto y sufrimiento. Y fue de esa explicación que él hizo surgir las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, podemos hablar de la verdad de la paz, las causas y condiciones del sufrimiento, causas y condiciones de la paz, el cese del sufrimiento, el surgimiento de la paz, y el camino hacia el cese del sufrimiento o el camino hacia el surgimiento de la paz. Ahora, el Buda dice, mira, el eje central de mi iluminación, ¿no es cierto?, es haber encontrado el camino hacia la paz. En este caso, la eliminación del sufrimiento, que es la otra cara de la moneda. Y él le llamó el camino medio.
Pero él decía que ese camino medio no era el camino del promedio. ¿Me entiendes? No es el plomo, que yo me quedo en el mismo eje de esta polaridad. No, él decía es otro estado. El camino medio está fuera de este eje de las polaridades. Y no titubeó el Buda en decir, yo tengo la receta para esto, ya la vi, ya la autorrealicé, que se llama el noble óctuple sendero. Entonces, si alguien quiere empezar a establecer este camino hacia la paz individual y colectiva, porque la práctica espiritual es como un embudo al revés, ¿no? Tú haces tu práctica, que es el silo, ¿no es cierto? Tú haces tu práctica, te vas al colectivo, entregas al colectivo, el colectivo te entrega a ti y tú vuelves a hacer tu práctica. O sea, la energía no es del silo ni de la comunidad, sino que es de esta manera, ¿no? Y en el gollete del embudo hay algo muy precioso, que no va a haber tiempo para hablar de eso, pero hay un estado de conciencia que permite esa transmisión, que se llama la conciencia contenedora. Esa conciencia que te contiene a ti y contiene la totalidad y te contiene a ti. Entonces, ella permite ese puente, ¿no es cierto?, de la energía en estos sentidos. Y el noble óctuple sendero, muchos de los que están escuchando van a estar felices de esta repetición, porque se los he enseñado muchas veces, es la visión correcta. El primero, la visión correcta. No es la acción correcta lo primero, él dice la visión correcta, es decir, si tú no tienes una forma de pensar correcta sobre la paz, no vas a llegar a la paz. Y ese es el problema que tenemos hoy día en el planeta, que esa visión, ¿me entiendes? Entonces, alguien le preguntó, maestro, ¿qué es la visión correcta? Y él dice, para conocer la visión correcta de las cosas, tienes que transformarte en la maestra o el maestro de la visión incorrecta, corregir las incorrectitudes y a través de ese proceso de corrección, ¿no es cierto?, logras la visión correcta. Él no dio un blueprint, él no dijo, mira, esto es la visión correcta, no, es un proceso que él decía que era más fácil, mucho más fácil que nos entendamos en lo negativo. Por ejemplo, en matar, que tener un blueprint, un concepto de la vida así aquí arriba. Posiblemente la gente va a decir, no, mire, es que esto, no, pero ¿estamos de acuerdo en matar o no? No, no hay que matar, ¿no? Ok. Entonces no matemos, ¿me entiendo? O sea, baseline, ¿no? claro, o sea, dedicarse a ser un maestro, una maestra de tus conflictos, de los conflictos, entender las causas y condiciones de dónde vienen, cómo hay que practicar las virtudes, ¿no es cierto?, para poder volver a ese camino medio. Segundo, la intención correcta. Este es un tema muy importante en esta guerra. ¿Cuál es la intención de todo esto? Y nosotros como pajaritos que no sabemos quién domina la prensa, quién no la domina, en fin, nosotros no sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto y estamos esperando a ver qué pasa. Tercero, muy, muy importante en esta guerra, es el lenguaje correcto. La gramática social correcta. Nosotros no sabemos cuál es. Aquí nosotros recibimos noticias. Entonces hay una serie de historias, ¿no es cierto?, que se crean rápidamente y no sabemos si es el lenguaje correcto o no. Después está la acción correcta. Después del lenguaje correcto viene la acción correcta. ¿Y cuál es la acción correcta? En el hinduismo, en el Gita, el Buda dice, Krishna dice, mira, nunca te apegues a los frutos de la acción. Si tú te apegas a los frutos de la acción, es una acción incorrecta. El Buda, en el budismo, nosotros decimos, la visión incorrecta es aquella que genera efectos negativos en otros. Pero es más que el otro, es más que el ser humano. También los seres sintientes y la naturaleza, que es la gran fuente de política social del Buda. O sea, el Buda, su política social no es solo los seres humanos, son los seres sintientes y la naturaleza. Después viene el comportamiento correcto o la forma de vida correcta. Imagínate lo que está pasando en el planeta. ¿Cómo, con el cambio climático, con todos estos desastres, la pérdida de la biodiversidad, y acaso de Palestina e Israel, imagínate la forma de vida.
O sea, En Gaza, que es un lugar que está sitiado, prácticamente la gente no tiene ninguna libertad de moverse. Y además es muy seco, ¿no? sí, Es, yo he estado en esa es parte, terrible no las condiciones ahí solamente de de, vida. pero quiero decir de que es importantísimo que tanto a nivel planetario como a nivel de país, entre países, entre diferentes continentes, en tu interior, tiene que haber una forma de vida correcta. Mucha de la gente que yo tendo a ayudar, que tienen conflicto interno, es por el sistema. Ellos lo llaman sistema. Ellos, la juventud no soporta el sistema. O sea, hay algo con esta forma de vivir materialista, individualista, guerra, si no te gusta te vas, en fin, etcétera, etcétera. Después viene el esfuerzo correcto. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo por la paz? Prácticamente nada. Mm. Hay gente que me dice en el Facebook, no, don Alfredo, yo estoy haciendo mucho. Yo no estoy juzgando a los individuos, estoy diciendo en general, hay 1.300 trillones de dólares, creo, no sé, por ahí va la cifra, de gasto en armamento al año. O sea, ¿cuántas viviendas podríamos comprar? ¿Cuántas? O sea, eh, cada avión de ahora, estos aviones que no tienen ni pilotos, ¿me entiendes? ¿Ah? No Mm. son drones, son aviones drones, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuánto vale eso? ¿Para qué? Para matar, para ser más Mm. preciso en la cirugía de un país, de una sociedad. La atención plena correcta, el vivir la realidad tal como es, no como yo quiero que sea. O sea, es el ser y el deber ser. Ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, que nos permita transformar este deber ser en un verdadero ser. Y finalmente la meditación correcta, visión correcta, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, comportamiento correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y meditación correcta. El camino medio. Mm. Y esto no es esotérico. Yo he hecho, para darte una idea de lo práctico que esto es, yo hice y está escrito por ahí no sé dónde, del noble óctuple sendero, un camino de negociación y resolución de conflictos. Mm. Mm. He hecho estudios de países con este tema. Fíjate, o leo documentos y digo, bueno, ¿cuál es la visión de este documento? O sea, las acciones son muy precisas, un proyecto acá, pero ¿cuál es la visión de este? ¿Qué es lo que hay detrás? No está. Entonces, también te da un poder analítico de saber qué es lo que falta en tu propio ser, en tu propio camino, para poder lograr la paz. Y yo diría que es muy importante empezar a eliminar estos vacíos. Por ejemplo, uno de los grandes vacíos que tenemos hoy día es que funcionamos con identidades secundarias. ¿Qué son identidades secundarias? Alfredo es un economista. Sí, pero yo soy más que eso. Yo pienso, por lo menos. No soy, o sea, yo trabajo como economista. Soy Claro. economista en el sentido del ser. Oye, no, es que yo soy chileno. Sí, yo entiendo todas esas identidades secundarias que hacen que tú eres diferente a mí, que tú puedes estar opuesto a mí, que tú me puedes eliminar a mí, que tú eres musulmán, que yo soy cristiano, que yo soy judío, que yo soy ortodoxo, que yo soy lo que sea, budista. Una vez un señor me de una religión X, y yo le digo, ¿cuántos en el mundo son ustedes? ¿Cuántos? Me dijo 20 millones. ¿Tú sabes cuántos budistas hay en el mundo? ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? O sea, aquí no se trata de quién tiene una visión de un juicio. ¿Verdad? Yo estoy haciendo un juicio, yo decido si esto es mejor. Oye, vive en paz, paz en todo, todo en paz, planeta en paz, planeta de paz, planeta por la paz, Medio Oriente en paz, Medio Oriente de paz, Medio Oriente por la paz, mente en paz, corazón en paz, amanecer en paz, dormir en paz. Ese es el único camino. Y te quiero decir una cosa,
que para poder hacer esto, mi querido Luis, necesitamos un nivel de conciencia muy, muy refinado. La mente, la UNESCO dice que como el conflicto nació en la mente del ser humano, la solución a ese conflicto también tiene que nacer en la mente del ser humano. No por allá afuera, comprando más pan, más automóviles, no sé. No está ahí la cosa. Ahora, el tema es, ¿no es cierto?, cómo nos aproximamos. ¿Cómo nos aproximamos a esto? Y, y el Buda decía, mira, hay una cadena muy interesante. Primero, la mente distraída, ¿no? Esa mente del macaco, del mono, salta de rama en rama. Y yo lo veo en debates, gente que no se puede concentrar, gente que no puede cerrar los ojos. Hace un tiempo atrás le traté de enseñarle a meditar a una señora de las Filipinas. Y le digo, señora, cierre los ojos. No, don Alfredo, yo no puedo cerrar los ojos. Si yo cierro los ojos, la mente me mata. Imagínate la pobre señora. Le dije, no se preocupe, no se preocupe. Hay cientos de meditaciones con los ojos abiertos, así que le enseñé una No se meditación. va a morir, primero que nada. Pero imagínate esa mente que te mantiene, está el macaco. Que hay gente que después de 10 minutos no puede negociar porque está en otra parte. O sea, es impresionante. El Buda dice, hay que pasar de esto a una mente consciente, ¿no es cierto? Atenta. De una mente atenta a este tema del mindfulness, ¿no es cierto? La atención plena. Distracción, atención, atención plena. Y después el Buda dice concentración. El 80% de la enseñanza del Buda son sobre la concentración. Y su hijo Rahula le dice, maestro, ¿por qué usted habla tanto de la concentración y la concentración y la concentración? Dice, yo hablo de la concentración porque a través de la concentración nace la sabiduría. Si no hay concentración, no hay sabiduría. Y yo empecé a estudiar esto, ¿no? Esta cadena que tú puedes enseñar allá en Nepal, donde tú quieras, una cadena muy interesante. Distracción, atención, atención plena, concentración, sabiduría. Eso es como un riddle que hay que aprendérselo. Esto hay que tenerlo presente. ¿En qué estado estoy yo? ¿Cuánto estoy distraído? ¿Qué implica mi distracción? ¿Qué hace mi distracción con respecto a la paz y la guerra? Yo nunca podré autorrealizar la paz si no estoy mucho más avanzado que la distracción. La distracción no me va a permitir la paz. Y muchos de nosotros no estamos en paz porque estamos distraídos. Bueno, yo empecé a estudiar de qué dependía la calidad de esta distracción, atención plena. O sea, no es siempre lo mismo, no es la misma sabiduría, no es la misma concentración, hay altos, bajos de concentración, etc. Y empecé a estudiar al Buda, a buscar hasta que lo encontré. Y el Buda dice, mira, en uno de los sutras por ahí dice, lo que determina la calidad de cada uno de estos separadamente y de este proceso es calmness, la calma. O sea, la mente en calma, la mente en paz. Y él dice, mientras más paz hay en tu mente, acuérdate que el paradigma es paz interior, paz mundial. Mientras más paz hay en tu interno, más alto es el nivel de sabiduría, más alto el nivel de mindfulness, de atención plena, etcétera, etcétera. Todavía necesitamos la raíz cuadrada, como era lo que se proponía en el efecto Maharishi. Raíz cuadrada del 1% de la población. Raíz cuadrada del 1% de la población. Entonces yo pensaba, cuando estaba hablando de esto, si logramos que la raíz cuadrada del 1% de la población en Israel y Palestina mediten o estén en calma o estén en presencia, entonces habría un efecto significativo en la reducción de la violencia. ¿No es así? Yo no tengo la menor duda. De hecho, yo una vez fui a Palestina e Israel a hacer una oferta de paz. Y entre las cosas que yo ofrecía era meditar en la zona de guerra. Y ¿Qué le dijeron? Usted está loco. Ok, usted está loco, bueno, que lo maten. Y otro grupo dijo no, porque si lo matan, tenemos miedo de cuáles son las consecuencias. O sea, bien responsable. Yo no fui, yo sabía lo que yo quería hacer. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que comprometernos con los instrumentos que tenemos.
No podemos seguir hablando de espiritualidad, pero no la usamos. No podemos seguir hablando de una paz interior y no la tenemos. Tenemos juicios y control. Como decía el Buda, el peor camino, juicio y control. Juicio y control. Yo controlo mi hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces el Buda decía que tú finalmente caías en 3 formas de ignorancia. ¿Me entiendes? La primera es la ignorancia del yo no sé, que hay un pedazo que uno no conoce. Y tiene la gracia de que tú no la conoces, por lo tanto no la has contaminado. Pero tiene el problema de que está sujeto a una paradoja de la conciencia que dice, yo no estoy consciente que no estoy consciente. Por lo tanto, yo no va a llegar un punto en que yo no sé si estoy descubriendo más o no estoy descubriendo nada. Por eso es muy importante tú, como guía espiritual, de yoga, de meditación, porque vas dándole esa posibilidad de abrir esta paradoja, ¿no es cierto?, de que I am not aware that I am not aware. Yo no estoy consciente que no estoy consciente. La segunda forma de ignorancia, que es súper difícil, ¿me entiendes? Saludo, Brenda. Muy difícil es la que tú sufres como resultado de estar sentado en la hipótesis equivocada. Esa es la peor forma para mí, personalmente, porque hay gente que siente, no, es que esto es así. No, es que yo soy de esta religión y por lo tanto este es el mundo que tiene que ser. Y yo creo en Dios y tú no crees en Dios, entonces te fuiste. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa impresionante. Nadie tiene interés de razonar, ¿me entiendes? Pero además tú estás sentado en la hipótesis equivocada. Imagínate estar sentado en la hipótesis equivocada y tú lo único que quieres es alimentar la hipótesis equivocada. Y muchas de las religiones se han sentado en hipótesis equivocadas y hacen la guerra. En la raíz de todas las religiones está la no violencia y está herramientas de compartir, está el mirar al otro como uno se mira a sí mismo, ¿no? En el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, Todo. en el budismo, en todas las religiones tienen. Sin embargo, por ejemplo, el cristianismo inventó la Guerra Santa. Entonces, ¿qué es eso? O sea, estás diciendo, estás con tu propia hipótesis anterior de los maestros ancestrales, de Abraham, de Moisés, de Cristo. Estás diciendo que esa hipótesis no es válida y que ahora es válido matar por algo que consideramos santo. Te matan. Yo no lo entiendo. Muchos no. De esta ignorancia es la difícil, sí, porque requiere un acto de negación. Es decir, esto no es así, esto es así. O sea, salir de eso no es así. Y esos actos requieren de mucha conciencia, de mucho trabajo. Y finalmente está la ignorancia porque no conocemos las leyes estructurales de la vida, no sabemos cómo funciona la vida. Y yo te dije que habían 3 tipos de leyes. La ley humana, que conocemos súper poco, porque nadie puede recitar todos los derechos y todas las responsabilidades. La ley natural, que conocemos muy poco. La ciencia conoce muchas cosas, pero en la realidad sabemos que hay muchos límites que todavía no hemos cruzado. Y después están las leyes espirituales. La ley del karma, la ley de la correspondencia, la ley de la interdependencia, la ley del espacio espiritual, la ley de la energía femenina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante concentrarse en algunas cosas que nos van a llevar a salir de este proceso y que la paz entre como algo natural en nosotros, no algo esforzado. Porque hoy día lo que aparece natural es el conflicto. Oye, ándate aquí, ya no me interesa, es que esto estamos acá, yo me quiero sentar en esta hipótesis y a mí no me saca nadie de aquí, esta es la verdad, etcétera, etcétera. Una cosa que es muy importante, muy práctica, que mañana en la mañana, a partir de mañana, tú empieces a evaluar cómo tratas a los seres humanos, cómo tratas a los seres sintientes y cómo tratas la naturaleza. Si tú bajas el vidrio del auto y tiras la colilla de cigarro prendida por el... Bueno, estamos tratando de la naturaleza. Alguien tiene que parar para sacar tu colilla de cigarrillo de la carretera. Si tú estás destruyendo bosques nativos, bueno, veamos si ese trato puede cambiar. Fíjate que hay países que hoy día para mantener su nivel de bienestar consumen 5 o 6 planetas Tierra, cuando tenemos un planeta Tierra. Ellos están robando, ¿no es cierto?, a otro que tiene ahorros verdes. Y por lo tanto tiene que pensar, oye, pero a ver, espérate un poco. Yo estoy manteniendo mi nivel de bienestar, mis autos, mi electricidad, mi petróleo, mis carreteras, mis ascensores,
mis oficinas, mis casas, pero no son míos. Yo estoy sacándole al planeta mucho más de lo que me corresponde. Trato, primero. Segundo, la práctica de lo que se llama Brahma Viharas, práctica de 4 virtudes. Y repitan los que están ahí calladitos, ¿no es cierto? Meta, Karuna, Mudita, Upeka. Meta, Karuna, Mudita y Upeka. Meta, amor bondadoso. Dale amor al que no tiene amor. Tan simple como eso. Karuna, compasión. Sé compasivo. Compasivo significa no dar. Dar es dar. Compasión significa tener la habilidad, la capacidad de transformarse en el otro sin perder tu propia identidad. Y eso, para transformarse en el otro, requiere un compromiso con el otro. ¿Me entiendes? La compasión requiere un compromiso. Es decir, no se trata de darle una moneda a una señora sentada en una plaza que está mendigando, sino que se trata de comprometer con eliminar la pobreza o la soledad de los adultos mayores. O sea, la compasión requiere de un compromiso. Mudita, la felicidad. Dale felicidad al que no la tiene. A una persona, a un gato, a un perro, a un caballo, a un árbol, riega un árbol, etc. Upeka, ecuanimidad. La más difícil de todas. Estar en todas las posibles realidades de esa situación. ¿No es cierto? Del por qué, y de tratar de ver el máximo posible y no tener favoritismo en tu proceso de decisión, en tu proceso y en tu camino. Ahí hay otra. Cada uno de estos, por supuesto, que requiere, no sé, una clase entera, un seminario entero. Practicar la... Le quiero comentar una experiencia que he estado viviendo yo viajando aquí en Nepal. Justo ha coincidido, ¿no?, que hay muchos jóvenes israelitas que están viajando. Muchos de ellos viajan después de hacer su servicio militar, que dura como 3 años, ¿no? Y además el servicio militar es pagado, entonces tienen dinero y pueden viajar. Conocí muchos en Guatemala, en México, y ahora que estoy aquí en Nepal, pasó mucho. Estaba aquí en un hostal que todos eran israelitas y todos estaban hablando hebreo. Y con todo este conflicto que está sucediendo, con todo el contraataque, ¿no? el retaliation, la venganza que está haciendo Israel después de esos ataques terribles que hizo Hamas a Israel, yo estaba con sentimientos muy encontrados y yo empecé a decir, ay, no quiero estar aquí entre tantos israelitas, y lo escuchaba hablar y no me gustaba su lenguaje y sentía yo que estaba ahí y empecé a observar dentro de lo que decía usted, ¿no? Esa mirada compasiva. Bueno, a ver, ¿qué está pasando, Luis? Entonces empecé a cambiar mi foco y dije, no, yo mismo estoy generando apatía, estoy generando disgregación con los demás. Y empecé a observarme esos sentimientos que me venían y al día siguiente empecé a conversar con ellos, empecé a preguntarles cómo estaba su familia, qué les había pasado, si estaban bien. Todos con los que conversé me dijeron, sí, mi familia está bien, gracias por preguntar. Y ahí empecé a darme cuenta que a pesar de las meditaciones, el yoga y mi trabajo interno, igual yo estaba generando esos pensamientos, ¿no? Qué importante es el trabajo interno que tenemos que hacer cada uno. Absolutamente. Por ejemplo, un trabajo interno para mañana en la mañana, perdonar. Pucha, qué difícil. Uy, qué difícil. La gente dice, oh, don Alfredo, lo que pasa es que esta persona me hizo esto. Yo le digo, mira, no se trata de no decirle a la otra persona que te hizo mal, pero el perdón es un tema tuyo, no es de la otra persona que te ofendió. El perdón, el nudo del no perdonar lo tienes tú, la otra persona no lo tiene. El aceptar a partir de este momento que somos todos diferentes, de cierta forma. Por lo tanto, no podemos pedir que seamos todos iguales. Ya no, es que si tú no eres igual, si tú no tienes esta religión, si tú no tienes esta camisa, si tú no tienes este nivel de ingresos, si tú no tienes este país, esta bandera, porque en el mundo existen ciudadanos de primera clase y segunda clase. O sea, eso es obvio. Y yo, siendo prácticamente toda mi vida una minoría en los lugares que he estado, yo sé lo que eso significa, el esfuerzo que hay que hacer, en fin.
escuchar. Antes de hablar, escuchar. Escucha. Muy bueno lo que tú hiciste. Oye, quiero saber cómo está tu familia. Voy a escuchar. Voy a tratar de ver qué pasa ahí. La tolerancia, ¿me entiendes? El tener esa capacidad, esa elasticidad de saber abrazar y nutrir las diferencias. Ver el tema de los diálogos con tu enemigo. Desmond Tutu, ¿no es cierto?, decía eso, ¿no? Si tú quieres realmente la paz, y después han habido otros en el Medio Oriente, como Moshe Dayan, que decía, ¿no? Si tú realmente quieres la paz, tienes que hablar con tu enemigo, no con tu amigo. Oye, qué difícil, ¿ah? Hablando seriamente, o sea, no trivializar el tema. Tengo que ir a la casa del enemigo y decirle, mira, somos enemigos, pero hablemos. O sea, es que además tengo que ir a la casa de alguien que mató a mis hermanos, a mi Claro. familia. Y ahí está tu capacidad. Ahora, hay otras formas de trabajar esto, por ejemplo, a nivel individual, muy, muy importante hoy día en el mundo, eliminar la autoestima. La autoestima es una gran fuente de conflicto, porque yo me pongo a la defensiva, porque como yo no tengo autoestima, yo trato de... Y esta autoestima no es solo a nivel individual, es a nivel social. Hay pueblos con muy poca autoestima. ¿No es cierto? A nivel personal, hay unos sutras que yo he escrito y están en la internet, ¿no es cierto? Grandes repeticiones, afirmaciones, ¿no? Yo soy amor, no amoroso. Amoroso es ego. Yo soy amor, yo soy compasión, yo soy alegría, yo soy espíritu, yo soy cero, yo soy infinito, yo soy materia, yo soy espíritu. Eso empieza a generar el movimiento de la rueda del Dharma, ¿no es cierto?, en la dirección de mayor autoestima. Es trivial, ¿no? Y para mí no ha sido trivial. No me ha ido mal, me ha ido bien, pero no es trivial, es vivir la paz. Vivir la paz. Y así hay una cantidad de métodos, ¿no es cierto?, en que uno puede entrar, por ejemplo, eliminar las causas y condiciones de tu conflicto. En mi experiencia, solo hablo de mi experiencia, el 99.9% de la gente sabe cuáles son las causas y condiciones de su conflicto. Hay muy poca gente que se mira, oye, Alfredo, no tengo idea. Yo le digo, sí tenía idea. Y si no, te lo digo yo. O sea, si tú no querías hablar, te hablo yo. Pero tú sabes perfecto. Y me dice, sí, don Alfredo, pasó esto. ¿No es cierto? La práctica de las virtudes. Yo una vez le pregunté a Lama Ganchen Rinpoche, ¿no?, ¿cómo yo debería participar en la educación de mis nietos? Tengo 7 nietos. Y me dijo, mira, lo único que tú tienes que hacer es enseñarle a hacer méritos. Méritos. En Pali, mérito significa, se escribe bun, B larga O-O-N, bun. Hacer bun, hacer mérito. Y hay cosas, ¿no es cierto?, que tú puedes hacer a cualquier nivel espiritual. Tú no necesitas ningún curso, ni ninguna meditación, ni nada. Absolutamente nada. Por ejemplo, servicio. Servir en hindú, en sánscrito, en pali es lo mismo, seva, ¿no es cierto? Hacer seva se ha comprobado en la historia de los grandes maestros, cómo ellos se iluminaron haciendo seva, limpiando el templo de oro de Amritsar en la India. 3, 4 años limpiando los pisos y de repente algo pasa, algo se transforma, ¿me entiendes? Entonces, hacer servicio, ¿por qué no puede hacer servicio? Mañana puedo hacer servicio. Hay una señora que no puede atravesar la calle, tómale la mano y atraviesa la calle con ella. Alguien podría decir, no, Alfredo, estoy muy apurado. No puedo perder. Entonces, ese mundo. Pero es una realidad. Esa es una realidad. Imagínate el tráfico, las peleas en el tráfico, que tú cometes un error en Santiago en el tráfico y es de garabatos, insultos, pero media hora. Y el tipo te sigue
y se para en el próximo semáforo, baja el vidrio y te sigue insultando, tú decís, mira, disculpa, el tipo sigue, 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 o sea, estamos en una neurosis, en una crisis digamos, de conflicto, que tratamos de sacarla por donde sea. Tú mañana puedes hacer servicio, mañana puedes hacer mérito. Mira, mañana voy a hacer esto. Voy a ir donde la vecina que no la veo hace tanta tiempo, que voy a ir a ayudarte a hacer tu dormitorio, en fin. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que no parar la guerra, no parar la guerra es querer la guerra. Y tenemos que saber quién se beneficia con la guerra, quién paga la guerra, y si esto va a ser una guerra inmensa, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por eso? ¿Qué hicimos nosotros para eso? Entonces tampoco podemos permanecer víctimas del cambio. Nosotros tenemos que ser arquitectos del cambio. Vuelvo a Pero don repetir. Alfredo, ser arquitectos del cambio, me cuelgo de esa frase. ¿Cómo lo podemos hacer a la distancia, no? Mucha de la gente aquí se conecta desde Latinoamérica, ¿no? Ya, Venezuela, Colombia, ya. México, he visto algunos saludos, en Chile. ¿Cómo nosotros podemos contribuir a la paz desde nuestras casas, desde nuestra distancia? Desde la distancia que estamos, ¿cómo podemos contribuir a la paz en el Medio Oriente? De mil maneras. De mil maneras. Y hay personas que me dicen a mí, te lo voy a decir inmediatamente. Pero hay gente que te dice, don Alfredo, pero yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, estoy solo. Eso sí. O yo no voy a poder viajar allá y Claro, no hay que meditar tener, allá, ¿no? no hay que tener la presencia para tú realmente. Esto es como una cadena sin fin, porque estamos todos conectados. Yo medito, tú meditas, el otro medita y estamos en cualquier parte y va surgiendo esta cadena de meditación, de silencio, de coherencia. Ese es un camino. Otro camino, escribir sobre la paz. Por ejemplo, nosotros, la Fundación, la Asociación Internacional de Educadores por la Paz Mundial, hicimos un trabajo con el colegio en Linares, San Víctor Álamos. Es una escuela rural donde la directora, la señora Alejandra Santos, y todos sus profesores decidieron hacer este experimento, que era escribir un cuento, ¿me entiende? Que nosotros le llamamos la paz a través de la imaginación de los niños. Y ellos tenían que escribir un cuento por la paz y además tenían que hacer un dibujo que representara el cuento. 95 niños participaron de esto. Hay 95 cuentos. Los agrupamos en 3 grupos por el problema de edad, ¿no es cierto? Que son diferentes los de primer grado al sexto grado, octavo grado. Y después se seleccionaron 3 de cada uno de estos grupos, y hicimos un día entero, pero fantástico. Trabajamos con los profesores. En este momento acabo de terminar un artículo que va a salir publicado en Malesia con este experimento. Lo que los niños dicen en esos cuentos es extraordinario. Y esos niños podrían decir, oye, mira, yo soy chiquitito, estoy en San Víctor Álamo, aquí yo creo que el 90% de la gente que está escuchando no tiene idea que existe eso, ¿me entiendes? Pero el niño, frente a esa actividad, se comprometió, pero de una forma impresionante. Me tocó enseñar meditación y yo tuve que despertar de la meditación a una profesora, que era la directora de ese curso. Digo, no medites tú, observa estos 8 o 9 niños. Habían trascendido, pero a la luz, habían trascendido de una manera espectacular. Y ella estaba mirando, le decía, mira lo que está haciendo esa persona. Y sabes que en el medio de esto, un niño levantó la mano y dijo, yo quiero hacerle una pregunta. Yo lo único que quiero ser es una persona de paz. Un niño de 9 años. O sea, nosotros no tenemos el derecho a destruir el camino de los niños por nuestras ambiciones políticas, económicas. Paremos eso. Paremos eso. Nosotros estamos confundidos. Por eso digo que la primera parte de la cadena es
la distracción, estamos distraídos, estamos anestesiados. Esos 95 cuentos van a salir todos publicados en el diario de Linares. El Mercurio publicó algunos de ellos. ¿Me entiendes? Yo creo que lo que nos falta a nosotros es esa autoestima espiritual. Nosotros no tenemos autoestima espiritual. Nosotros meditamos, pero no creemos en la meditación. La última vez que yo vi a Lama Ganchen, antes que falleciera y dejara su cuerpo, fue en noviembre del 2019. Y Lama Ganchen me dice, quiero decirte algo. Van a tener que haber muchos milagros para poder avanzar en lo que tú estás avanzando, porque esto es demasiado radical. Pero yo quiero que tú sepas que tú no solo puedes cambiar el mundo, sino que todos los seres humanos podemos cambiar nuestra propia astrología. Imagínate el poder interior que tenemos, que nacimos Libra, Cáncer, no sé, depende de cuál sistema astrológico tú estás siguiendo, el Jyotish o la astrología moderna, no sé, da lo mismo, me refiero al cruce, ¿no es cierto?, en que tú puedes entrar a este planeta y estás influenciado por tal y tal astro, ¿no es cierto? Él dice, tú puedes cambiar eso. Se puede. Entonces, no hay nada que no podamos cambiar. Yo hago un llamado. La guerra en Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, en África, en los países árabes, en donde sea la guerra, se puede terminar mañana. Y una vez lo dije y lo voy a repetir. Que si fueran mujeres las que negocian en el Medio Oriente y no los hombres, el conflicto se termina en 15 días. Se termina en... importante. Estamos en la era de la energía femenina. Claro. No es que nosotros los hombres no tengamos energía femenina, también la tenemos. Pero hago esto no como un eslogan, sino que buscar caminos nuevos. ¿Me entiendes? Buscar mujeres israelíes, mujeres palestinas que se sienten a decir, oye, mira, yo te aseguro que estas mujeres en 15 días terminan la guerra. No los ejércitos, no los gobiernos, eso no existe. A ellos no les interesa la paz. A ellos les interesa el conflicto. ¿Por qué? Porque el mandato... Eso, ¿no? Pero espiritualmente, correcto, pero espiritualmente hablando, el año 1648 fue el Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia habla de los estados-nación, es decir, se dividió Europa, los tipos dijeron, mira, aquí llegan los límites de Francia, aquí llegan... ¿Qué pasa con esa aproximación paradigmática de que la fuerza del mandalo está en los bordes? Ahí están las fuerzas armadas, yo me estoy defendiendo, están en los bordes. En el camino espiritual tenemos que cambiar la energía del mandala del borde al centro del mandala. Como era antes, ¿no es cierto? El rey era Dios, yo no estoy diciendo que era, pero estoy hablando figurativamente cómo eran antes los mandalas. El rey no era solo el rey, él tenía el poder supremo, se suponía, ¿no es cierto? En las tribus, que los grandes sabios dirigían las tribus, los grandes consejos de sabios, la fuerza del mandala estaba en el centro del mandala y no en el borde. Tenemos que cambiar esto del borde al centro del mandala, lo que va a significar un cambio brutal en la política internacional, porque se van a tener que acabar las fronteras. Claro. Pero nadie quiere, porque esto es demasiado radical. Tienen que haber reformas al sistema institucional de la ONU radical, del Comité de Seguridad y de todas estas cosas. Yo he propuesto la creación de la Organización Mundial de la Paz. OMP. OM raya paz. OM paz. OM Shanti. ¿Ah? La organización OM Paz. OM, Organización Mundial, Paz. ¿Me entiendes? Entonces, que nos tomemos de la Universidad de la Paz, que nos tomemos de los grandes organismos de la paz, de los grandes grupos interreligiosos que tienen el poder, tienen ese interés también, ¿me entiendes? Del ecumenismo en esto, las grandes organizaciones
de las iglesias, todo eso, entrar y decir, mira, esta es la Organización Mundial de la Paz. 1, desarmamento nuclear. 2, tema de los migrantes. 3, tema de la pobreza. 4, tema del medio ambiente. 5, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos el valor, si no tenemos el coraje de realmente hacer este tipo de propuestas, estas conversaciones no valen mucho. Son buenas conversaciones, a mí me encanta dialogar contigo y con la gente, pero tenemos que mañana en la mañana comenzar con esto y tener claro que podemos cambiar el planeta mañana. ¿Y quien piense que esto es una utopía? Le respondo, gracias, porque me encanta caminar hacia esta utopía. Y llego cerca y se me va y sigo caminando, pero estoy caminando hacia esa estrella, ¿me entiendes? Y no hacia ese hoyo en que estamos todos metidos, ¿me entiendes? Por conceptos, como decía yo, de identidad secundaria, etnia, política, género, etcétera, etcétera, que son identidades completamente secundarias. En esencia, el ser humano, está básicamente en el mismo nivel para todos. Nosotros todos tuvimos un nacimiento identitario, que es el estado de conciencia pura. Cuando tú te sales de la totalidad de la conciencia, que se llama conciencia que soy conciencia. Pero te olvidaste que eres. ¿Cuándo te olvidaste? Cuando pasaste de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia. Y todo el aparato genético te ensordeció la mente, te ensordeció todo. Entonces la mayor parte de la gente hoy día comienza de cero. Cada reencarnación de cero. Difícil. Sí. Muy difícil. Bueno. Hay una pregunta que, bueno, ya llevamos más de una hora, pero hay una pregunta que no quisiera dejar pasar, y la hizo Mónica Yunis, quizás es pariente. Dice, si la prioridad es la vida, la no violencia es el camino, no las creencias o sus consecuencias. ¿Cuál es la ley que considera a la paz como eje de unidad? Mónica, gracias. Te mando un abrazo. Bella. Es una cantautora impresionante. Argentina. Es prima hermana mía. Ah, por eso. Filósofa. Un ser espiritual maravilloso. Mira, yo diría que si yo tuviera que escoger entre los 3 sistemas de leyes, yo escogería leyes espirituales. O sea, por supuesto que respetando las leyes naturales, las leyes humanas no estoy seguro porque están muy limitadas por la conciencia que hizo esas leyes. Y dentro de todas estas leyes, yo escogería 3 para lograr eso. La primera es la ley del karma. Todo lo que hacemos está registrado. O sea, olvídate, esto que está pasando en el Medio Oriente, esto es una locura. Yo no sé cómo ese karma va a ser realmente perdonado, eliminado. Yo no tengo la capacidad de juzgar, ni tengo la capacidad de arreglar eso. Pero lo que yo he aprendido y lo que mi experiencia meditativa me ha entregado es que este karma es brutal. O sea, olvidémonos, yo no sé si existe el juicio final, si no existe, pero yo creo en la ley de los grandes equilibrios, que al final todo tiene que llegar a una armonía y hay que pagar los débitos y hay que regalar los ahorros, etcétera, etcétera. Ley del karma, la ley de los equilibrios infinitos. Estamos regidos por la ley del karma y en mi experiencia de vida y de muerte es que lo primero que pasa al transicionar hacia el espíritu es el filtro de la ley del karma. Se lo muestran ahí al leito. Segunda ley, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es lo interno es como lo externo es como lo interno. Si nosotros no cambiamos el interno, la guerra sigue. Si ellos no cambian su interno, la guerra sigue. Se puede parar el conflicto por 15 días, 2 meses, 3 meses, 1 año, pero la guerra sigue. ¿Te acuerdas la época de los tsunamis? Yo decía, mira, es que los tsunamis es el fiel espejo
de nuestro tsunami interno, de esa revolución interna que estamos viviendo, y algunos le ponen nombres espirituales para que parezca más interesante, el Kali Yuga y todas estas cosas, pero en el fondo es esa guerra Nuestro interior estado mental. de la mente, del corazón, de las emociones, en fin. Y tercero, ¿no es cierto?, la ley de la interdependencia. Nadie es una isla, no hay nada, hasta las rocas somos interdependientes con las rocas. No hay nada que no tenga conciencia. Todo tiene conciencia. La naturaleza es un ser vivo que tiene energías, tiene memoria, tiene comportamiento, tiene conciencia. Entonces la pregunta que debemos hacernos, Mónica, es la siguiente. ¿Vamos nosotros a empezar ley por ley? ¿Vamos a aprenderla una por una? ¿O vamos a encontrar un metalenguaje que nos permita de una, ¿me entiende?, entrar, ya que la urgencia es tan grande? Mi propuesta es un metalenguaje. Y el nombre de ese metalenguaje está escrito, ya publicado sobre esto, se llama Neljor Sa, S-A. Se llama el yoga de la tierra. ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, don Alfredo. Conciencia, siga. la conciencia contenedora del individuo colectivo individuo. El tema da para mucho, es un tema muy complejo, es muy amplio, hay muchas cosas que podemos hacer. Solo dejo como comentario, Vera Guzmán dijo en YouTube, la polaridad es una gran tentación, trabajemos la ecuanimidad y no formemos bandos de buenos y malos. Gracias, Vera. Gracias, Verito. Gracias. Darle un agradecimiento inmenso a usted, don Alfredo, a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, esta noche. Comprometámonos, como decía usted, hay muchas cosas que podemos hacer, empecemos a cambiar desde nuestra intención, empecemos a cambiar nuestro diálogo, hablemos menos de violencia, hablemos más de paz, generemos más iniciativas de paz con los niños, como hizo esta iniciativa hermosa en esa escuela, con las personas, en nuestra comunicación, en lo sencillo que podemos hacer en la calle, ayudando a una persona a cruzar la calle, cuando afrontemos algún conflicto, abrirnos y escuchar antes de reaccionar. Hay millones de maneras que podemos hacer para ir construyendo esta paz y del lenguaje, del escribir, de enfocar nuestra energía hacia lo positivo en vez de lo negativo. Don Alfredo, palabras para cerrar a las personas que nos han acompañado esta noche. Eres paz. Soy paz. Todos somos paz. No existiría la vida si lo único que existiese fuera la desintegración del ser. Por lo tanto, el conflicto es algo transitorio. El Buda decía que todo lo que surge está dispuesto a cesar. Por lo tanto, la gran esperanza espiritual que tengo y que tienen mis discípulos y mis amigos y todo, es que esto va a cesar y nosotros tenemos que ser los ingenieros espirituales para el cese del conflicto. Esto va a cesar, esto no va a ser permanente. Lo peor que podría pasar es que, dado la existencia del conflicto, nosotros no podamos surgir después del conflicto y vuelva otro conflicto y otro conflicto. Y por lo tanto, yo les pido encarecidamente que todos tenemos esta misión maravillosa de darle al mundo y a las generaciones de niños y las generaciones futuras un planeta en paz. No planeta lleno de autos, de ascensores, eso no es el tema. El tema que el gran agradecimiento de la creación de estos jóvenes, de estos niños, niñas, va a ser la entrega de un mundo en paz. Yo quiero estar con ustedes en ese momento, en que vayamos nosotros con esta paz en los corazones
y les digamos a estos niños, les entregamos este planeta en paz. Om Shanti, 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 Om. Shanti, 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 es paz en hindú, ¿no? Ha sido una maravillosa conversación. Agradecerles mucho a todos, todas quienes se han conectado. Invitarlos a que se sumen a todas las iniciativas que está trabajando usted, don Alfredo, en sus grupos, en su fundación. Es cosa que se conecten a su perfil. También tengo entendido que está saliendo un documental suyo con sus ideas acerca de la sociedad, del medio ambiente. Por ahí vi algunos capitulitos. Se ve muy bonito, muy interesante y hay mucho trabajo por hacer. Así que invitarlos a que cada uno, dentro de lo que puedan en sus vidas cotidianas, hagan ese trabajo en sí mismos, con sus vecinos, con sus parientes, con sus enemigos, que los conviertan en amigos. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias. Love you. Gracias. Gracias, gracias. Amor para todos. Buenas noches. Chao. There is only one condition to safeguard a common shared future for humanity: the self-realization of mutuality with all sentient beings and nature. This is called Neljur Sa, the yoga of nature. Let us become one.